a aprendernos esta alabanza en el transcurso del campamento para que la podamos cantar todos juntos con alegría y mucho gozo. Amén. Vamos a seguir. Yo creo que ya tenemos la charla aquí. Ya es hora de escuchar también lo que nuestro Señor Jesucristo tiene que decirnos a nosotros. Amén. Amén. Bueno, vamos a volver a cantar esta canción. Es el canto lema que tenemos. ¿A cuánto les ha gustado? Amén. ¿A cuánto les ha gustado? Amén. Recuerde que son alabanzas que exaltan el nombre y poderío de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos una vez más a entonarla hoy sí, con mucho gozo. Vamos. Aplauso a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Puede sentarse, hermanito que nos acompaña. Que Dios le bendiga. ¿Le gusta la alabanza? Muy bonita, ¿verdad? Así que quiero esta mañana pues invitar al hermano Leví López Beltrán, ¿verdad? Él pues viene con la participación, la primera predicación. Así que
También queremos darle la bienvenida al acompañante de él, ¿verdad? Recibámosla con un fuerte aplauso también. Y dejo con ustedes al hermano Levi. ¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo están? Amén. Espero que se encuentren bien y pues gracias a cada uno de ustedes por la invitación. La verdad que es una bonita experiencia y estoy más que agradecido con Dios por permitirme estar acá con ustedes. Y quiero que esta mañana, por favor, me acompañen en sus Biblias y busquemos el libro de Proverbios, Proverbios 16:7. Me dan un fuerte amén cuando lo tengamos. Proverbios 16:7. ¿Ustedes? Vemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Quiero que por favor esta mañana inclinemos nuestro rostro y comencemos la mañana de la mejor manera, dándole gracias a Dios por la oportunidad que ustedes tienen de estar acá. Tenemos que aprender a valorar las cosas y las oportunidades que Dios nos da. Y tal vez usted ahorita está aquí y está disfrutando, está con sus amigos, con sus conocidos, con sus hermanos y hermanas. Pero hay muchas personas que quisieran tener ese privilegio y tal vez ellos tienen que trabajar, ellos tienen que estar haciendo cualquier otra cosa. Y usted es una persona bendecida porque usted está aquí. Así que inclinamos nuestro rostro y vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias esta mañana. Gracias por la oportunidad que nos da de poder estar acá en este convivio, disfrutando. Te pido, Señor, por cada una de las personas que está aquí presentes, por cada uno de los niños, por sus padres, por sus hermanos, por toda su familia, Señor. Te pedimos que por favor este mensaje pueda ser de beneficio para ellos, que pueda ser un mensaje que pueda tocar su corazón, que pueda dejar una pizquita, por lo menos en su mente, y tú nos puedes recordar de que tu poder es mucho más fuerte que cualquier otra cosa, Señor. Te damos gracias por la oportunidad de estar acá presente a estos jóvenes, por permitirme dar un mensaje, Señor. Un mensaje que simplemente sale del corazón. Ayúdanos a que por favor pueda ser de beneficio y que podamos pasar un buen momento, al igual que en las actividades que están por venir. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, jóvenes, como les decía, en el versículo 16:7 de Proverbios nos dice que cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Esto es algo bastante interesante, porque no hay donde perderse. Principalmente no hay donde nosotros nos vamos a perder, porque nosotros como jóvenes en esta sociedad es bastante difícil mantenerse al margen. Se lo digo como una persona normal, un joven normal como cada uno de ustedes, que tiene inquietudes, que tiene metas, que tiene cosas que tal vez a veces queremos y tal vez de una u otra manera no las podemos obtener. Y nosotros tenemos que aprender de que tenemos que tener paciencia. La paciencia viene y es un gran factor que nos va a ayudar en todo este proceso, en el proceso de que tú te vas mejorando. Yo tuve la oportunidad de estar con los jóvenes de Texas y fíjense que hablando con ellos, muchos se me acercaron y me decían: mira, fíjate que yo tengo tal problema, o yo tengo tal vez tal vicio, o tal vez alguna cosa que yo sé que estoy haciendo mal y está en mí y yo lo sigo haciendo. Yo hablaba con ellos porque a veces piensan que quizás porque uno es hijo de pastor o algo así, uno no comete errores o uno no hace cosas indebidas. Y es al contrario. Fíjense que a veces quizás somos los que más mentimos, los que más salimos, los que más perdemos el tiempo, y a causa de esas cosas pueden venir las consecuencias. Consecuencias que en estos momentos no vamos a ver, consecuencias que tal vez ni se las imaginan. Y les puedo poner un ejemplo.
en mi vida, cuando yo empecé a estudiar en la universidad, para mí, quizás como siempre, un joven inquieto, una persona que siempre ha sido persona de amigos, que me gusta estar con ellos, salir, que si había alguna cosa nos íbamos y pasábamos juntos, pues así poco a poco yo me iba descuidando de mis notas, de mis entregas de tareas, de mis responsabilidades. Y pues con el tiempo, yo quizás en el momento no me daba cuenta de lo que estaba haciendo, no entendía que el camino que yo estaba queriendo tomar era el incorrecto. Y a causa de eso, pues me ha tomado mucho más tiempo culminar eso. Y quizás en el momento del problema o en el momento de la inquietud, en mi mente jamás pasó que yo me iba a tardar tanto tiempo. Porque ahora en día, ustedes saben, hay mucha gente muy inteligente, sé que los que están acá son muy inteligentes, y principalmente por estar acá y no en otro lugar. Y pues yo me empecé a dar cuenta que eso me estaba creando un problema a mí, de que poco a poco yo me iba atrasando, pero me iba atrasando yo solo, a mí nadie me estaba atrasando, o nadie me puso una piedra en el pie para que yo me fuese quedando. Y en este versículo, cuando Dios nos dice que los caminos del hombre deben de ser agradables a Jehová, pues empecemos por lo primero, valga la redundancia, y es que a veces nosotros no estamos caminando de la manera correcta, y a veces nosotros como jóvenes le reclamamos a Dios, y por qué Él tiene tal cosa, o por qué Él va para allá, por qué Él tiene tal oportunidad, y yo que estoy tratando, y tal vez le fallamos a Dios muchas veces. No vemos la salida, no encontramos cómo vamos a salir del problema en el que nos hemos metido. Y cuando Dios nos dice esto, es que nosotros tenemos que saber que si nosotros vivimos una vida agradable a Dios, es porque nosotros vamos a tener la felicidad garantizada con Él. Como jóvenes es difícil, más ahora que está tanto de moda lo del suicidio, lo de la depresión, tantas cosas que a veces no las hablamos. Yo soy una persona muy callada, yo soy de las personas que quizás no le cuento los problemas ni siquiera a mis amigos más cercanos. Y no me van a dejar mentir que a veces, aunque nosotros tratemos de ocultar las cosas que nos suceden en nuestras casas, a veces tal vez en nuestro lugar de estudio, siempre es notable que usted no se está comportando de una manera normal. Y así. Entonces, esta mañana yo quiero retarlos a ustedes como jóvenes, que aprovechen este tiempo que ustedes tienen de poder estar juntos y vean verdaderamente las cosas y las oportunidades que se les van presentando. Tenemos que aprender nosotros esta mañana que nosotros no tenemos que andar reclamando a Dios nada. Dios a nosotros nos va a bendecir conforme a su tiempo, pero con esto lleva una responsabilidad. Hay unas películas a las que les gustan los superhéroes que decía que tener ese poder conlleva tener una gran responsabilidad. Y al igual funciona con el Evangelio y con la Biblia. Nosotros a veces tratamos la manera de que queremos ser perfectos, pero quizás fallamos, quizás cometimos un error o le hablaste mal a una persona, hiciste cosas indebidas. En mi caso, a mí me pasa a veces, yo soy una persona de mecha corta, como dicen, y creo que es un mal que tenemos desde mi abuelo y así ha seguido todo. Entonces, para mí es bien difícil a veces tratar de mantenerme al margen, porque a mí cualquier cosa me prende, cualquier cosa yo quiero ya discutir, pelear y así. Y a veces yo le doy gracias a Dios porque mi novia es la persona que se pone como que no hagas eso, no te ves mal, no deberías de hacer eso, bla, bla, bla. Y a veces tenemos que recurrir a otras personas o tenemos que tener personas cerca que nos digan si estamos haciendo las cosas bien. Yo leí una vez un comentario de una prédica que decía de que las personas que tienen una vida agradable a Dios, tenemos que saber que nosotros tenemos que vivir en el Espíritu. Y aquí entramos en un punto muy importante, que también quiero que me acompañen en su Biblia, y es en Gálatas 5:17. Que dice así: porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisieseis. Acá Él nos está diciendo que nosotros tenemos que tratar la manera de luchar con nuestros deseos carnales. Y nosotros como jóvenes, no me dejarán mentir, que muchas veces tenemos deseos que nosotros sabemos que tal vez ni siquiera deberían de estar pasando por nuestra mente. Pero aquí es cuando nosotros tenemos que analizar
porque nosotros estamos descuidando nuestra relación con Dios. Nuestra relación con Dios debe ser importante, porque una persona que vive en la carne nunca va a vivir en el Espíritu. Nosotros tenemos que comprender esta mañana de que Dios te da las indicaciones. Es tan fácil como quizás armar un juguete, armar un Lego, que te va diciendo paso por paso cómo lo vas a ir haciendo. En esta prédica que les decía, yo escuché que él decía que no todos tenemos la conversión de la misma manera. Menciona que hay pastores o personas que empiezan a estudiar o se empiezan a meter un poco más en la Biblia y en la teología, y que las personas tratan la manera de tratar de dejar de hacer las cosas que tal vez antes no hacían, y que a todos no va a ser igual. Tal vez no va a ser la misma manera que a usted le puede tomar el tiempo que a mí me tomó. Tal vez a mí me tomó más tiempo por necio. Y esto es lo que yo les quiero dejar esta mañana, que nosotros debemos de comprender de que a veces nosotros, a pesar de los errores que cometemos, Dios te está diciendo de que Él no te está midiendo el tiempo. Esto no es una carrera, no es una carrera de universidad, no es una carrera de colegio, no es una carrera de competencia, no es nada de eso, nada que ver. Porque Dios actúa en la vida de nosotros diferente, cada uno es diferente. Tal vez para mí me tomó años. Yo les decía a los jóvenes cuando tuve el privilegio de compartir con ellos, que en mi caso yo toda la vida he vivido en la iglesia. Entonces para mí el seguir en la iglesia se volvió como hostigante, y se los digo de la forma más clara posible. Para mí como hijo de pastor me era difícil estar todo el día, porque estudié en el colegio de Israel, que también es en la iglesia. Entonces era como salir del colegio y en la noche yo sabía que tenía que estar otra vez ahí. Entonces lo que yo menos quería era estar en el mismo lugar todos los días. Entonces yo me convertí en una persona que ustedes pudiesen identificar tal vez, que es como un calientabancas. Yo empecé a ser de las personas que iba a culto, de las personas que pasaba con ellos, pero de manera que nosotros no estábamos prestando atención al proceso que Dios tenía conmigo. Yo cometí mis errores, yo cometí cosas que tal vez, y las cometo todavía, y para mí un gran ejemplo ha sido el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, en una manera, él trató de llevar las cosas a su ritmo o a los lugares que él quería. Pero en la Biblia nos dice, cuando él quería ir de Asia a Macedonia, de que él se regresó donde él podía servirle a Dios. En mi caso, yo jamás creí que yo iba a estar predicando. Créanme, como joven se lo digo, lo que yo menos quería era predicar o seguir las mismas cosas de mi papá, porque yo me ponía a pensar en todas las cosas que yo viví como un hijo de pastor. Entonces yo decía, yo no quiero que mis hijos no tengan tiempo con su familia porque están dedicando todo a la iglesia y así. Pero esas son las pequeñas cosas que el diablo te va metiendo en la cabeza y poco a poco te van alejando, como a mí me sucedió. Entonces yo esta mañana les quiero invitar a que de veras no desmayen cuando ustedes tal vez se sientan así, de esa manera, de una manera que tal vez ya lo ven como una rutina, como me pasó a mí. A mí me pasaba de que quizás yo no le encontraba el gusto a estar en la iglesia, yo no le estaba encontrando el gusto a las cosas, a las alabanzas, al servir, porque servía, yo antes salía bastante en lo que es, ¿cómo se llama?, en pan y chocolate, y dejé de hacerlo con el tiempo. En todo este proceso yo no sabía qué era lo que Dios estaba tratando conmigo. Como les decía, nosotros a veces el problema es que suponemos demasiado, o tratamos de estar siempre a la expectativa, pero no sabemos lo que Dios tiene preparado para nosotros. Para mí ha sido un gran privilegio desde el momento en que me hicieron la primera invitación para poder predicar, poder compartir con los jóvenes, porque a veces las personas tienen un concepto erróneo de uno, de que tal vez porque dicen, él vive en San Salvador y es hijo de todo, y como así me decían hasta en la universidad, piensan como, estos chavos son queridos, bla, 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 o piensan a veces y asimilan como que las cosas o la vida fuese perfecta. Pero bueno, vengo yo esta mañana para decirles que eso nunca ha sido así. Todos tenemos problemas, todos tenemos cosas que tal vez a veces no nos dejan dormir. Yo soy una persona que sufro bastante de insomnio, y hay días en los que de veras uno no puede dormir, no puede descansar, y tú te sentís cansado y te frustras porque tenés sueño pero no te puedes dormir. Pero la verdadera razón por la cual a veces nosotros no podemos descansar o no estamos en paz es porque nosotros estamos lejos de Dios.
Yo no soy una persona perfecta, soy un joven como uno de ustedes. Les llevo un par de años a varios de aquí, pero creo que nosotros debemos de comprender de que Dios tiene un plan perfecto para cada uno de ustedes. De que Dios los va a utilizar de la manera que usted menos se crea. Yo cuando tuve el privilegio de predicar la primera vez en el tabernáculo, les soy bien honesto, yo lo hice de la manera como chivatada, diríamos. Porque a mí siempre me gustó exponer en la universidad y en el colegio. Yo era de los que me sentaba atrás, yo era de los que fregaba, de los que se ponían a tirar basura y lo que sea, hacíamos un gran relajo. Yo recuerdo esos tiempos y los atesoro bastante. Pero para mí siempre me fue como fácil poder hablar en público, no me daba pena. Y quizás de esa manera fue como Dios me utilizó o me jaló, por decirlo así. Porque cuando surge esto de la prédica, mi padre me dice, mira, quiero ver si quieres predicar el domingo a las 9. Y yo le dije, yo nunca he predicado, yo no sé ni cómo se hace un sermón. Y eso que era un hijo de pastor, cualquiera creería que, sí, aquí, ahorita, te lo hago en 5 minutos. Y no, al contrario. Cuando me dijo eso, yo pensando que era una broma, porque yo dije, ¿y cómo me van a subir a mí ahí? ¿Cómo me van a poner a mí ahí? Si yo no sé, yo no me creía capaz. Entonces, es esto cuando yo les digo que Dios te utiliza y te va a utilizar de las maneras o con tus dones o con las cosas que para ti se te haga más fácil. Cuando mi padre me dice si estaba listo para predicar, me lo dijo un lunes o un martes, si no me equivoco. Lo primero que yo dije, sí, yo estoy más que listo para predicar. Yo no sé qué, no te preocupes, yo lo hago, bla, bla, bla. Llegó el miércoles y me volvió a preguntar, ¿estás listo para la predicación? Sí, hombre, le dije, sí, yo no había hecho nada, yo no había preparado nada. Y al momento de que ya era sábado en el almuerzo, me dice, ¿estás listo para mañana? Y dime yo, otra vez, sí, le dije, pensando que no iba a pasar. Mi sorpresa fue el domingo en la mañana, tempranito, que llega y él tiene la costumbre de irse bastante temprano para poder abrir y orar con los hermanos antes de que empiecen los servicios. Y todavía me recuerdo que yo ni siquiera me había levantado, yo tenía que predicar a las 9 y eran quizás las 7 y algo y yo apenas me iba levantando. Y me acuerdo que llegué a la oficina de mi papá y todavía me dijo, yo pensé que ya no lo ibas a hacer. Dale, me dijo, quería ver si era cierto. Y yo me quedé, ok, ¿en qué me metí? Porque tal vez no era lo mismo que dar algo de una clase, un resumen de una clase, una exposición de una clase. Pero como yo pude, hice mi mensaje y traté la manera de exponer la palabra de Dios. Y después de eso yo me he venido cuenta de muchas cosas que tal vez nosotros les pasamos de desapercibidos y es como a veces tú tocas el corazón de las personas. A veces como Dios te utiliza y te ocupa como un instrumento, como fuese un instrumento musical, como pudiese ser este micrófono, que si yo lo suelto y lo pongo en la mesa, no va a pasar nada, no va a sonar nada. Se necesita de alguien que dé un paso de fe para poder servirle de esa manera. Entonces, así como para mí empezó este reto, porque fue un reto para mí, honestamente. Yo les comentaba y hacía la broma en el púlpito que cuando yo me subí ya me paré y veo a toda la gente así y todo lleno, yo dije, ¿qué estoy haciendo? Me quedé casi que sin palabras y yo solo dije, Dios, ayúdame. Tú sabes que yo vengo preparado, pero ya estoy dudando, porque cuando empecé a ver un montón de gente me paniqué, me temblaban las piernas y no le puedo mentir. Ni me moví del podio, estaba puesto. Yo recuerdo que mis movimientos solo fueron así, porque yo estaba tan nervioso que yo sentía que si yo daba un paso de verdad yo me iba a caer. Y es acá cuando yo les digo y quiero que nosotros nos mentalicemos y le pongamos mente, como diríamos, que nosotros debemos dejar de vivir para lo carnal. Como jóvenes nos cuesta. Yo soy la antítesis de quizás la persona que verdaderamente tendría que ser un cristiano. A veces a mí me cuesta mucho comportarme, como les decía. Me es difícil a veces comportarte como un hijo de pastor todavía, que tenés que andar saludando, que tenés que llevar una conversación con las personas y así. Entonces,
si yo puedo hacer esto, si yo estoy aquí parado enfrente de ustedes, pues no pierda la fe que cada uno de ustedes puede estar aquí. Uno no lo sabe, Dios tiene un plan, como les decía, tiene un plan para cada uno de nosotros. Y tal vez ustedes ahorita no lo ven. Yo me recuerdo que, ahorita que conversamos con el pastor y hermana Flor, hablábamos de una invitación que tuve hace un par de semanas en una iglesia. Y llegó un hermano cantante, y yo me recuerdo que él iba a los campamentos de Montesión, y él siempre me decía, vos vas a ser pastor, vos vas a ser pastor. Y yo, la primera que decía era como, sí, y seguía caminando, porque yo no quería eso. Yo quizás lo veía como una manera hasta con desprecio, o quizás lo veía como que me estaba tratando de comprometer, y yo no estaba dispuesto a dar ese paso. Y para mí ha sido de gran bendición, porque del momento en que yo di ese paso, porque lo soy bien honesto, yo quizás en ningún momento llegué a pensar de que me iban a invitar o que iba a estar aquí presente con ustedes, y les agradezco por la oportunidad, pero poco a poco fui viendo cómo Dios te va forjando, Dios te va utilizando. A mí me gusta mucho la cuestión de los carros y las motos, y eso funciona como casi un motor. No vas a esperar que un motor normal, un motor de fábrica, por decirlo así, que nunca lo han destapado, que no tiene pistones, que no tiene bielas, que no tiene anillos, válvulas, no vas a esperar que ese motor va a aguantar. O sea, tal vez pueda correr y ser rápido un ratito, pero a la vuelta se te va a quemar, se te va a volar el motor. Y esto que nosotros tenemos que comprender, que es el proceso de Dios. Nosotros nos volvemos como esa pieza que tal vez en ese momento no ha sido forjada o no está hecho de un solo compuesto, como son las piezas que son forjadas, que se ocupa literalmente un bloque. Puede ser un bloque como pudiese ser la bocina, y de ese bloque van a hacer un ring, pero todo lo cortan con láser. En sí, ¿para qué hacen esto? Se preguntará usted. Porque hay otras maneras de hacerlo. O sea, hay versiones más baratas, como le pudiesen decir de los rines chinitos, y funciona de tal manera que vengo yo y yo tengo un molde. Entonces yo tengo el material, y al momento en que yo lo pongo, hago presión, dejo que seque, y ahí ya se fabrica la pieza. A diferencia de una pieza forjada, que en este caso seríamos nosotros, es un bloque sin nada, literalmente un bloque, un cuadrado, y de esa empiezan con unos láseres a veces, y a veces hasta con presión de agua, que es súper fuerte porque puede cortar todo, y empiezan a hacer las piezas. Entonces, este ejemplo para mí tal vez se me haga un poquito más fácil. Para mí fue un proceso, y sigue siendo un proceso, porque yo no les voy a venir a decir que yo soy una persona perfecta, que yo no cometo errores, que yo no peco. Quizás sea el más pecador de los que esté aquí, y usted no lo sabe. Y tal vez usted piense eso y le toque la mente, porque a veces hay pecados que no se ven, hay pecados que tal vez la gente no lo sabría si usted no lo cuenta. Y Dios te hace la invitación de que Él no te va a hacer aparte. No significa que porque tú hagas tal cosa mal, ya no te va a querer porque fallaste una vez, porque fallaste 2 veces o 3 veces. Nosotros tenemos que saber que nosotros somos como la pieza forjada, somos un bloque. Tenemos que dejar que Dios nos forje, dejar que Dios nos utilice. Y nosotros no nos vamos a dar cuenta del poder de Dios o del poder que usted tiene también y la capacidad que usted tiene acá, si nosotros nunca nos damos el paso de fe. El gran paso de fe que nosotros damos en el momento de decir, ok Dios, yo me estoy comprometiendo contigo y voy a tratar la manera de servirte, y en el proceso ir dejando de hacer muchas cosas. Ayer estaba en clase de teología en la mañana, y el pastor se puso a hablar sobre un ejemplo de otro pastor de la institución que dice que a él le gustaba fumar marihuana, y dicen de que pasó un año completo yendo a las clases, ya se imaginarán cómo, y con los ojos dicen que súper rojos y que no sé qué, y que él seguía y decía, Dios, pero yo trato la manera, o sea, yo de veras, pero tengo una adicción, tengo problemas con ciertas cosas. Y tal vez para usted no sea eso, tal vez para usted pueda ser los videojuegos, pueda ser, qué sé yo, no sé, a mí me gustan mucho los videojuegos, a mí me gusta jugar Call of Duty y todas esas cosas, Fortnite, que está muy de moda también, y a veces esas cosas te alejan de Dios, a veces esas cosas te distraen del verdadero propósito que Dios tiene en tu vida. Y para mí,
esta mañana me gustaría dejarle eso en el corazón, de que tratemos la manera de apartarnos o de apartar un pequeño tiempo para nosotros hacer o entregárselo a Dios. Que nosotros verdaderamente le demos un tiempo en el que le podamos reconocer y dar gracias por cada una de las bendiciones que Él nos da. Para mí, esta cosa se resume en dos. Y es que si nosotros estamos por el Espíritu o estamos por la carne. En el primer versículo que vimos, nos mencionaba la Biblia de que si nuestros caminos son buenos, son agradables a Jehová, y hará que hasta nuestros enemigos estén en paz con Él. Yo leí un libro que se llama el 48 Leyes del Poder. Se lo recomiendo para los que les gusta leer. Es muy interesante. Es viéndolo y dejando a un lado el lado espiritual, para la redundancia. Te enseña un montón de técnicas en las cuales tú puedes ir demostrando o tips, por decirlo así, en el cual cómo tú vas a salir de los demás, cómo tú vas a resaltar sobre los demás. Entonces, me llamaba mucho la atención que decía de que una persona siempre tiene que salir de lo común, aunque a veces tal vez pueda ser o lo digan o lo tachen de ridículo. A mí me ha pasado aún con mis propios amigos, desde que yo empecé a predicar, y algunos que tal vez no son ni siquiera amigos, sino que son conocidos, es como, ahí viene el pastor, ahí viene no sé qué, bla, bla, bla. Y un pastor verdaderamente no es un pastor hasta que se termina de graduar. Entonces, yo solo agachaba la cabeza y me quedaba callado, agachaba la cabeza y me quedaba callado. Y curiosamente te das dando cuenta cómo Dios te va llevando a un nivel de vida en el cual ni siquiera los que te critican están. Tú empiezas a subir, así como dice la Biblia, que si tú le pones en lo poco, Dios te va a reconocer en lo mucho. Para mí de veras ha sido algo impresionante el ver el alcance que ha llegado las prédicas. Y no lo digo porque yo lo haya dicho, lo digo porque me asombra el hecho de que Dios me haya utilizado de una manera u otra para poder tocar el corazón de una persona. Y hay otra cita que yo quiero que usted busque esta mañana, y es Romanos 8:8. Romanos 8:8. Y dice así: y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Usted me va a preguntar esta mañana, entonces, ¿cómo sé si yo estoy viviendo para la carne o estoy viviendo en el Espíritu? ¿Cómo sé si yo estoy lejos de Dios o no estoy lejos de Dios? Pues nosotros debemos de comprender que si verdaderamente nosotros queremos agradar con nuestros caminos, con nuestro pensar, con nuestras acciones a Dios, tenemos que vivir por el Espíritu y dejar los pequeños deseos de la carne. Cuesta, porque como les mencionaba antes, es difícil con tantas distracciones ahora, más con el famoso TikTok, que uno pasa a veces y ni cuenta se da de que ya pasó 30 minutos en el celular y quizás usted pensaba que llevaba 5. Entonces, nosotros debemos de comprender de que de veras, si nosotros queremos agradar a Dios, tenemos que tratar la manera en siempre vivir para el Espíritu, en apartarnos de las cosas de la carne que nos alejen, de las cosas que tal vez a nosotros no nos dejan crecer. Yo en este proceso que he empezado, he ido dejando muchas cosas, como muchas que tal vez todavía me falta cambiar, y lucho a diario con ello. Y a veces es frustrante cuando tú estás a tu tiempo a solas y estás hablando con Dios y decís, pucha, yo estoy intentando, pero no puedo sin tu ayuda. Y yo creo y soy del pensar de que Dios valora más a una persona que lo está intentando y que siga fallándole, pero sigue ahí en pie, se vuelve a levantar, si se cae, a una persona que simplemente diga, no, yo no quiero nada con Dios, como tal vez me pasó a mí en el momento. Mi papá decía algo, que a veces nosotros decimos como, no, yo no quiero nada con Dios, o las personas inconversas dicen eso, yo no quiero nada con Dios. Y él decía esta frase, que no es que Dios, no es que vos no quieras nada con Dios, sino que Dios no quiere nada con vos. Y a veces no nos damos cuenta hasta el momento en que ya pasó el tiempo. Así como les dije en el ejemplo con el que comencé, que tal vez para mí en su momento yo decía, qué chido, no vamos a entrar a clases, salgamos, venite, vamos a comer unas pupusas, y quizás no íbamos a otro lado, sino que estábamos en la misma universidad, pero no entrabas a las clases, y a la hora de llegar al parcial no sabías nada, y esperabas que ibas a salir bien. Es como que nosotros quisiésemos hacer eso, porque ¿cómo vamos
¿cómo vamos a hacer algo? ¿Cómo vamos a creer en algo si nosotros no confiamos en nosotros mismos? Es difícil porque a veces como jóvenes recaemos, cometemos errores, y a mí me ha pasado y me pasa seguido, que a veces cometemos un error, tratamos la manera de mejorar o de compensarle a Dios de una u otra manera, pero tal vez al siguiente día lo volviste a fallar y quizás volviste a hacer la misma burrada. Y uno dice, pucha, que estas cosas me pasan por burro, porque yo tal vez no estoy distraído, no estoy pensando en lo que verdaderamente debería de estar haciendo. Y para mí, como les mencioné al principio, el apóstol Pablo tiene un gran trabajo en sus manos. O sea, para mí, cuando él dice que él se regresó a donde pudo agradar a Dios, porque Dios le había dicho que fuera a un lugar, pero él dijo, no, yo me voy para el lado contrario. Así como me pasó a mí como joven, no desperdicie su tiempo, no se pierda las bendiciones de Dios, y peor aún, no se las pierda por burro. No se las pierda por burro, porque a veces nosotros mismos somos las personas que nos apartamos de Dios, y a causa de eso nosotros no recibimos la bendición. Si nosotros nos permanecemos, así como nos decía el primer texto, y los caminos de Dios van a ser agradables, los caminos de Dios van a ser agradables hacia lo que tú hagas, lo que tú hables. A veces me cuesta, yo soy una persona que lucho con las malas palabras, no sé cuántos acá pueden luchar con eso y no pueden decir. Es difícil. A veces que alguien te venga y te ofende y venís tú y no te quieres quedar callado, obviamente se la quieres regresar y que se la lleve todavía. Llévese el vuelto todavía. Pero está en esas pequeñas cositas que ustedes, si marcan la diferencia, ustedes van a empezar a ver la bendición de Dios en sus vidas. Ya sea tal vez que usted tiene un deseo o alguna cosa, puede ser hasta material, puede ser sentimental, o qué sé yo, alguna beca de estudios, algo, no sé. Aquí hay muchas personas que podemos tener muchísimas diferentes ideas o ideologías, y nosotros tenemos que comprender que cuando nosotros verdaderamente nos alejamos de la carne, de los deseos carnales, como pueden ser la televisión, los juegos, las computadoras, los celulares y las amistades, porque son cosas que a veces no las tomamos en cuenta, pero las amistades a veces uno no se fija cuando de la nada usted se empieza a ser parte de ellos. Pero está en usted marcar la diferencia, está en usted dar ese paso de fe, ese paso que usted lo haga diferente y digan, ok, ese hermano, sí, él es un gran servidor, él siempre pasa orando, él siempre pasa sirviendo, él es muy amable con la gente. No necesariamente significa que todos los que estén acá tengan que ser pastores, que tengan que ser ministros de alabanza. No significa eso, sino que Dios te va a utilizar en maneras inimaginables, pero no te va a poder utilizar si tú no te dejas usar. Así como me pasó a mí, yo huía de eso, yo huía del compromiso de la iglesia, del compromiso de que te estén señalando, porque créanme, como joven es bien frustrante. A mí me costaba al principio, porque tengo dos hermanos más, Lucas y Marcos, y quizás Lucas es el más tranquilo, Marcos es más tremendo, igual que yo. Entonces siempre hemos tenido una relación un poquito más cercana, y para mí era difícil a veces tener que decirle, no, mira, en el caso de, un ejemplo, si ustedes no me han preguntado, pero mi papá nunca ha ido a un cumpleaños mío, nunca ha estado en una celebración. No se lo digo para que se sienta mal, se lo digo para motivarlo, porque como joven, en su momento, para mí eso obviamente me partía el corazón, me sentía mal, que ves a todos tus amiguitos, a todos los papás de tus amigos y todos juntos y así, y tu papá no, tu papá está predicando en tal lugar, tu papá está haciendo tal actividad, y te resentís. Y cuando llegas a ese resentimiento y dejas que se te meta la mente primero y después al corazón, es cuando empiezas a tener problemas. Como a mí me pasó, yo lo que menos quería era ser igual a él. Y me da risa porque así como yo lo molestaba, que decía, ya me voy pareciendo a mi papá, ya me voy pareciendo a mi papá, me ha pasado a mí y yo digo, ¿qué estoy haciendo? Lo que menos quería es lo que estoy haciendo. Pero al final debemos de comprender que no es el plan que usted tiene, es el plan que Dios tiene para usted. Dios te va a utilizar en maneras grandes, en maneras que tal vez de veras tú no tengas ni la menor idea. Yo jamás creí que iba a estar hablando
con jóvenes o aún con la congregación allá en el Tabla Central. Para mí, yo decía, yo hasta un cierto punto me sentía indigno, porque yo decía, hay mucha gente más preparada, hay mucha gente quizás mucho más metida en la iglesia que yo. ¿Por qué me están diciendo que yo le dé? Y yo quizás en el momento trataba de aún excusarme y tratar de no meterme, o sea, tratar de no comprometerme. Pero en el momento que yo empecé a poner esa pizquita de compromiso, empecé a ver muchas cosas, muchas puertas que se te empezaban a abrir, que tal vez antes no me funcionaba. Antes era ponías un negocio, o no sé cómo pudiese ser, vender algo, digamos que, vaya, pongámosle que vamos a vender este collar y que vale $20, por decir así, por ponerle un precio. Entonces vengo yo y digamos en el momento que yo lo quiero vender, viene el hermano y me dice yo lo quiero, pero cuando ya se lo voy a vender por X o Y razón, nos damos cuenta que está dañado y las cosas ya no salieron. Entonces el negocio ya no salió. Y ese ejemplo tan básico es un ejemplo que pueden aplicar en sus vidas, porque a veces vos no vas a entender lo que Dios te va a detener o las puertas que se te van a cerrar, y a veces tú mismo le reclamas a Dios: ¿por qué me estás cerrando puertas? ¿O por qué las cosas no están saliendo de la manera que yo intenté o que yo quería que salieran? Y es acá cuando Dios está diciendo: si tú verdaderamente me agradas a mí, yo voy a encargarme de que tú tengas la bendición, y aparte de eso yo me voy a encargar de tus enemigos, de las personas detractoras. Para mí fue un gran paso en el momento de empezar a predicar y empezar a ver que a veces quizás las mismas personas de la iglesia te van a criticar, quizás los mismos hermanos servidores van a ser los que están hablando a tus espaldas, y es bien de mal gusto, porque se siente feo, como tal vez como le señalaran a alguien. Imagínense que le señalaran a alguien que usted cometió un error ayer, por decirlo así, y nadie sabe de sus amigos, pero viene esa persona y se lo cuenta a todos, y se empieza a hacer la gran bulla. Obviamente usted se va a sentir mal, usted se va a sentir afectado de una u otra manera, y esas son las cosas que nosotros tampoco tenemos que dejar que entren en nuestro corazón y nuestra mente, que es la envidia. A veces existe mucho la envidia de los ministerios, a veces porque uno, pongámosle, sean 3 guitarristas y uno es súper bueno y quizás se le es mucho más fácil, no significa que los otros 2 sean malos, le es mucho más fácil, empiezan a envidiarlo porque quizás él está en un lugar en la banda, por decir así, y él es como el personaje fijo, digamos, y los demás quizás no tienen la chance de tocar, pero ellos se preguntarán el por qué. Y hay un ejemplo en la Biblia, en Daniel, y ustedes lo conocen, que es lo de la fosa de los leones. Y es que ellos les decían, los mismos sátrapas, les decían de que querían hacer caer a Daniel. Y la única manera que lo iban a hacer caer era alterando su circunstancia, su alrededor. Y si él tuvo la fe suficiente para no dejarse mover y ni siquiera pispilear o parpadear, nosotros debemos de tomar ese ejemplo. A veces ni siquiera las predicaciones pastorales sean las que te vayan a hacer o dejar una cosita. A veces son pequeños videitos, a veces son una frase, puede ser un texto en que nosotros tenemos que dar cuenta que no debemos de desmayar, de que de verdad debemos de seguir intentando, y tenemos que tener la confianza así como la tuvo Daniel, de que él sabía en el momento que dijeron lo vamos a meter al foso de los leones, él en ningún momento tuvo miedo, él en ningún momento dudó del Dios que él tenía. Y para mí es mi deber recordarle de que usted tiene que ser como él, usted tiene que tener la plena confianza de que Dios lo va a utilizar de una u otra manera, y no dejar que la envidia u otras cosas se metan en su mente y en su corazón, porque son esas cosas que a veces nos van a apartar de Dios. Pero hay un punto muy importante con esto, y quiero que le pongan ojo. Cuando hay personas que hablan de ti, cuando hay personas que hablen a tus espaldas, cuando hay personas que tengan un mensaje y no tengan los pantalones, por decirlo así, de decírtelo en la cara, es bueno, dejemos la parte mala a un lado, la parte de que te afecte, de que te estén diciendo algo, la parte de que te afecte,
tal vez te sentís mal, te sentís desmotivado. Tenemos que saber de que si nosotros confiamos en Dios, si nos dejamos utilizar verdaderamente por Él, a pesar de las personas o de nuestros enemigos, como nos decía en el principio del Proverbios, ellos van a estar en paz con nosotros, pero no hay nada mejor que una persona o un amigo que tú tengas que te vaya diciendo, ok, eso no se ve bien, eso no lo deberías de hacer, y así. Y a veces nosotros no nos damos cuenta y tenemos a esa persona a la par. Puede ser su vecino, el que está sentado a la par suya, y usted no lo sabe. Yo tengo un amigo que él sí es pastor graduado y salió de ahí del colegio de teología, y tenemos la misma edad. Yo a él lo conozco desde que estamos en sexto. Y créanme que a la única persona que yo le tengo confianza de poder decirle las cosas tal y como son, es a él. Y muchas veces él lo ha hecho conmigo también. Nosotros tenemos que valorar que siempre que exista alguien envidioso y estén hablando es porque nosotros estamos haciendo bien las cosas. Es porque usted va delante del otro, hermano. Porque usted va caminando mejor que la otra persona, va más recto, está más erguido, está trabajando verdaderamente. Es mejor que usted tenga personas que lo critiquen para usted saber si verdaderamente va haciendo bien o no las cosas, que no tenerlas y simplemente no tener ideas si estás parado donde tienes que estar parado. Y son dos deseos dentro de nosotros, que sería la carne o el espíritu. La carne o el espíritu es difícil si lo ponemos ya a modo de tratar de llevar una de las dos. Y yo sé que tal vez a nosotros a veces no vamos a entender o no vamos a comprender el propósito de Dios, pero la manera en la que nosotros nos vamos a dar cuenta si nosotros verdaderamente somos una persona espiritual o carnal va a ser por los frutos. No abra la boca. Y se lo dice a alguien que le cuesta quedarse con la boca cerrada. Yo a veces prefiero morderme la lengua y no decir nada, porque yo sé que quizás lo que uno va a decir no va a ser constructivo, va a dañar a la otra persona, o tal vez no lo van a tomar de la misma manera que tal vez usted lo toma. Nosotros tenemos que saber que por nuestros frutos vamos a ser reconocidos. No es para que usted se siente o se gloríe de que, porque yo soy el hermano que canta, yo soy el hermano que toca la batería, o como puedo hacer yo soy el que está aquí parado tratando de llevarles un mensaje, eso te pone en otra posición. No, Dios te dice que tú tienes que quedar callado y dejar que tus frutos hablen por ti. Y para mí es de agrado cuando a veces me escriben en Instagram o lo que sea, red social, y alguien que te diga, puchica, lo que tú estabas diciendo a mí me tocó, quizás era, no sé cómo, yo antes decía, yo no creo, ¿verdad? Que sea tan así, que te caiga cabal, como anillo al dedo, ¿verdad? Pero a veces vos sentís que llegás a una predicación, o llegás a una iglesia, a una casa de oración, a lo que sea, y sentís que justamente el tema o justamente lo que están diciendo es lo que a ti te está sucediendo. Y esto es un ejemplo claro de que nosotros no entendemos el propósito de Dios a veces. Pero está en nosotros en verdaderamente alejarnos de lo carnal y meternos un poquito más en lo espiritual, dar ese pequeño paso de fe. Yo les invito esta mañana a que demos ese paso de fe, ese extra mile, como dicen los gringos, esa milla extra, ese kilómetro extra, que trate la manera de, si usted va a ser el hermano que limpia, que barre, o va a ser el hermano que va a tocar la batería o lo que sea, usted sea el mejor, pero no lo haga para usted, hágalo para Dios. Porque en el momento que usted deje de hacer las cosas para usted o para tener protagonismo, es cuando usted va a empezar a ver las bendiciones de Dios llegar a su vida. Como jóvenes, yo les motivo esta mañana a que tratemos de alejarnos de la parte carnal, que tratemos la manera de dejar de hacer las cosas que nosotros sabemos que estamos haciendo mal y no hacemos nada al respecto. Porque diferente sería si nosotros sabemos que estamos cometiendo un error, pero estamos tratando de cambiarlo. Dios sabe eso. Dios sabe lo que tal vez tú esta mañana has venido y tú tal vez no se lo quieres decir a nadie, no tenés la confianza de decírselo a nadie, pues decírselo a Dios. Dios te va a comprender. En el momento que tú tengas el tiempo de estar solo, no necesariamente tiene que ser temprano en la mañana o súper tarde, puede ser en cualquier momento, en el momento que tú te sientas bien, en el momento que tú quieras hablar con Dios y contarle tus problemas, vas a ver cómo poco a poco las cargas se te van quitando. El compromiso
esta mañana para nosotros debe de ser de dejar lo carnal y seguir más en lo espiritual. Es complicado y es un camino que no es fácil, porque así como les mencioné en el ejemplo de que mis papás también, bueno, mi papá, sí, no mis papás, no llegaban a mi cumpleaños, perdón, y a ninguno de los tres, no han estado en ninguno de los tres. Y para mí era difícil decirle a mi hermano, no, hombre, tranquilo, ya va a venir. Y era mentira, ¿verdad? Yo traté de decirle para que no estuviera pensando en eso. Y esas cosas te crean resentimiento, esas cosas te crean un cierto enojo, o como lo diríamos en lo bien salvadoreño, una gran clavazón. Y nosotros, quizás por la familia pastoral, siempre estuvimos como en el ojo del huracán, como dicen. Entonces era como, si yo iba así vestido a la iglesia, el marero, no sé qué, y era como, pucha, ¿qué onda? ¿Verdad? Yo no estoy haciendo nada, soy un niño normal, de cualquier edad, como la puedan tener ustedes hoy, y simplemente vengo a la iglesia. Y a veces las pequeñas críticas son las que te van alejando, son las pequeñas cosas que te van afectando, ¿verdad? Y nosotros tenemos que considerar que si nosotros vamos a dejar verdaderamente que esas cosas nos afecten, ¿verdad? Para mí como hijo de pastor me era bien difícil, porque nosotros siempre nos gustó patinar y andar en skate y toda la cosa, las bicis y todo. Y me da risa que a veces las mismas consejeras nos pegaban unas grandes bandeadas ahí, porque pasábamos bien rápido y era como que casi la golpeábamos y se enojaban y nos decían de todo, ¿verdad? Y yo recuerdo estas cosas y para mí quizás no hubiese existido un mejor lugar para mí estar que en la iglesia. Y para mí fue difícil en el momento de querer aceptarlo, en el momento de querer verdaderamente comprometerme a por lo menos tratar las cosas, porque como seres humanos tenemos muchas distracciones, y como alguien tan inquieto como yo, créanme que yo era de los que me descuidaba en las clases y pasaba una mosca y yo no veía la clase, yo veía la mosca y ya perdí la onda. Y me sucede bastante que a veces yo quizás tengo, por ejemplo, que preparar un mensaje o preparar algo X o Y en la iglesia, y lo que menos hago es eso, sino que yo estoy en el celular, viendo TikTok o viendo Instagram, viendo cosas, y ahí es cuando ya perdí el tiempo. Y cuando vengo, pues ya no hice el sermón, ya no hice lo que sea que tenía que hacer. Nosotros tenemos que dejar que las cosas espirituales verdaderamente entren en nuestras vidas, porque el primero que va a estar siempre apoyando lo carnal va a ser el diablo. Y tal vez a nosotros nos ha metido el miedo como jóvenes, o tal vez lo tenemos figurado como que el diablo, y lo vemos como que un personaje super malo y así, pero a veces no nos damos cuenta que puede llegar en cualquier forma. Puede ser que llegue de una manera como una persona que tal vez a ti te llame la atención, te guste, qué sé yo. Puede ser que también sea un tipo de aparato, qué sé yo, una computadora, un juego o algo, y no te das cuenta que esas cosas, cuando tú más tiempo le dedicas, más te están alejando de Dios. Y sería hipócrita de mi parte decirles que ustedes traten de hacerlo si yo no lo hago, pero yo quiero que usted verdaderamente trate la manera de dejar las cosas carnales, porque siempre va a ser una batalla, es como una balanza. O sea, queremos hacer cosas buenas, pero sabes que hay cosas malas que tal vez sean buenas, pero como dice la Biblia, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Y eso es un texto que para mí es bastante importante, porque me marca bastante, porque a veces tú decís, yo sí puedo hacerlo, tengo la capacidad de hacerlo, no hay problema. Tal vez tus amigos te invitaron a salir o te invitaron a ir a X o Y lugar, y tú decís, bueno, me voy a ir porque puedo, y no te das cuenta de que tal vez si te hubieses quedado en tu casa, yo no sé, tal vez hubiese venido tu papá y dijo, ¿qué quiere comer? Mira, aquí le traje tal cosa. O de esas pequeñas cosas, no necesariamente estamos hablando de cosas súper materiales y que tengas que tener cosas grandes, pero tú no vas a ver esas cosas si verdaderamente tú no pones en parte de ti, si tú no das ese gran paso de fe. Y quiero saltar a mi siguiente punto,
que es que nosotros debemos de vivir por la fe. Y para esto quiero que por favor busquen en su Biblia Hebreos 11:6, que dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Aquí es fácil. Dios está diciendo de que si tú lo buscas, Él te va a recompensar. Y así como tal vez pueda suceder de la noche a la mañana, como pueda tomar meses, días, años, o tal vez hasta horas, puede ser simplemente horitas, tú no te das cuenta lo que Dios va a ser capaz de hacer en ti, porque tú no estás dispuesto a dar esa extra milla. Nosotros tenemos que vivir por fe, porque si nosotros vivimos sin fe, es imposible que nosotros agrademos a Dios. Y si queremos que nuestros caminos sean agradables a Dios, nosotros tenemos que encontrar la manera o el punto de balance en el cual tú decís: ok, tal vez a veces le falla a Dios, tal vez a veces comete errores, pero lo estoy intentando. Y soy capaz y tengo la confianza de poder orar y decir: Dios, lo siento, te fallé. Dios, para mí, es más valorativo con eso, de que tú verdaderamente estés haciéndolo de corazón y que de veras estés intentando cambiar, de que de veras tú quieras dar un cambio que sea notorio, y no para la gente, sino para Dios. Yo les decía que esta mañana yo honestamente no conozco qué será lo que tal vez a usted lo tiene intranquilo, qué será lo que tal vez a usted lo tiene impaciente, lo tiene sin dejar dormir. Pero nosotros tenemos que reconocer y recordar que si nosotros vivimos por la fe, nosotros no nos tenemos que preocupar de nada más, porque en el momento que nosotros estamos confiando en Dios y estamos haciendo nuestros caminos agradables hacia Él, las bendiciones van a ir cayendo por sí solas. Yo les dije que yo en ningún momento creí estar haciendo lo que juré jamás hacer, y de veras me da risa, porque cuando lo recuerdo se los puedo prometer que yo me juré que no iba a hacer eso. Y un par de años, meses después, aquí estoy, y estoy tratando la manera de tal vez de servirle a Dios, aunque tal vez, así como puede ser usted, puede ser yo, que le fallemos a Dios, Él siempre te va a utilizar si tú te dejas usar por medio de Él, si tú verdaderamente tratas de tener fe, porque la fe es la certeza de lo que no se ve. Y a veces nosotros, porque no vemos las cosas, no vemos o no visionamos lo que pueda venir. Como me pasó a mí, yo en el momento que le di la primera prédica, yo pensé que nadie me iba a ver. Yo todavía, antes de subirme al púlpito, me dio risa que yo recordaba que mi papá mencionaba que cuando él empezó a predicar, y mi abuelo le dijo un día: ok, vos te vas a quedar con tal culto, dice que la gente empezó a llegar menos. Y yo decía: no, si me suben a mí y la gente empieza a llegar menos, a mí me van a bandear porque yo he bajado la asistencia, qué sé yo. Y curiosamente, de la nada, yo no soy quien ve los reportes, porque obviamente yo no soy pastor general, pero en uno de esos días empecé a ver los reportes, y iba subiendo la congregación, y yo decía: pues qué raro, ¿verdad? Y ya viene uno de salsita, ¿verdad? Ajá, sí, porque yo estoy ahí, no sé qué. Y ahí es cuando Dios te dice: no sos vos, es lo que yo soy por medio de vos. Y eso es lo que yo quiero que usted comprenda esa mañana. Yo quiero que usted comprenda eso, porque de veras nosotros no nos damos cuenta quizás de lo que somos capaces de hacer, y más si estamos verdaderamente agarrados de la mano de Dios. No importando si nosotros le fallamos, si nosotros cometemos errores, somos humanos. Dios es misericordioso, Dios, porque tú hayas pecado o hayas hecho algo que tal vez no se lo has contado a nadie y solo Él lo sabe, y tú, no significa que por eso Él te va a hacer un lado, que tú no sos merecedor de Él. Él dice que si tú lo buscas, Él es galardonador. Entonces, recordemos jóvenes, que si nosotros le buscamos a Él, nosotros siempre vamos a ser bendecidos. Tenemos que reconocer y saber que si nosotros no tenemos la fe, no vamos a saber lo que verdaderamente nosotros somos capaces de darle a Él.
darle al mundo. No necesariamente tiene que ser en el ambiente de iglesia, en el ambiente de congregación. Tal vez usted de la nada le sacó el primer lugar en sus clases, en sus estudios, y usted dice, ¿yo cómo? Tal vez a mí me pasaba, yo siempre fui un chamaco tremendo y todavía lo soy, créanme, me cuesta de veras comportarme como un cristiano y así tranquilo, a mí me cuesta muchísimo, porque yo siempre he sido bien inquieto, yo nunca he podido estar tranquilo y quedarme en un solo lugar. Yo siempre era de los niños que mi mamá se descuidaba y yo ya iba para allá, yo iba para el lado contrario siempre. Y nosotros no nos vamos a dar cuenta de dónde estamos parados si nosotros no damos ese paso de decir, ok, Dios, tal vez yo no sea el material perfecto, yo tal vez no sea la persona correcta, o tal vez no tengo los dones que tal vez otros hermanos puedan tener, pero yo te quiero servir de una u otra manera. Dios te va a utilizar, tal vez no sea en el púlpito, tal vez no sea en la alabanza, tal vez no sea en, qué sé yo, el lado administrativo, o en cosas de limpieza, en servir en la escuela bíblica, pero tal vez por medio de tu testimonio vas a ayudar a alguien, o porque tú te comportas diferente, las personas van a decir, y este chavo, porque es así, y ahí tú creas esa curiosidad de la persona y querer saber, y ahí es cuando tú tienes que compartir el mensaje. Esto es muy importante, no nos tenemos que quedar con este mensaje nosotros solos, y no se lo digo para que lo compartan entre los que están aquí, porque eso es lo más fácil del mundo. O sea, como tal vez a nosotros nos pasa a veces en la iglesia, que dice, ay, qué buen sermón, que no sé qué, pero vos vas saliendo de la puerta y ya vas con la lengua así, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que saber que si nosotros estamos dejando que Dios nos utilice y estás recibiendo un cierto cambio o un cierto, como un refurbishment completo tuyo, como pudiese ser que tú vengas y tengas un iPad, una tablet, lo que sea, y tal vez se te dañó y tal vez estéticamente se ve bonita y se ve nítida, pero tú no sabes que quizás su memoria está dañada, y llegas y le decís al chavo, ok, aquí está, mi nada no sirve, me la vendieron mal, bla, 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 y te la desarman y te van quitando las piezas que ya no sirven. Es así como Dios funciona con nosotros. En el testimonio que les mencioné al principio, el pastor surgió eso, de que él decía de que él tenía ese problema, tenía esa adicción, y que él seguía con eso un año, y dice que no era como que él lo hacía cuando estaba solo, sino que llegaba a clases así, imagínense, yo me quedaba, wow, eso está loco, ¿verdad? Cosa que dicen que se dio cuenta uno de los pastores, lo reportaron. A ese entonces mi abuelo estaba ahí con vida todavía, y obviamente nadie se quería meter con él porque él era como el carácter y todo era súper fuerte, y alguien le fue a chambrear, y cuentan en el testimonio de que después de que pasó todo esto, dice que llegó el pastor un día normal a sus clases, llega y al primero que se encuentra, ¿a quién creen que fue? Y le dijo, te espero después de clases, tenemos que hablar. Y el chavo ya estaba como, y ya la regué, aquí ya no hay salida, ya me van a llamar la atención, quizás ya no me van a dejar servir, bla, 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 lo que sea que conlleve. Y al final dice que de él salió a decirle, yo tengo este problema y quiero cambiar. Dicen que en cuestión de semanas, quizás de meses, porque no lo puedo exagerar, dice que de la nada él empezó a repudiar lo que a él le gustaba, que él ya sentía el olor o sentía el sabor, lo que sea, y él lo que menos quería era eso. Y que él decía, ¿qué me está pasando? Si esto me encantaba, ¿verdad? Y que se acordó de esa conversación que tuvo con el pastor, y que ahí fue cuando él dijo, ok, Dios verdaderamente me está utilizando porque yo estoy tratando de cambiar. Y para mí el reto esta mañana para ustedes es que verdaderamente tratemos de dar un cambio, y un cambio verdadero, no importando si tal vez al hermano de la par le cueste 5 meses, y si a usted le cuesta 10 años, no importa, simplemente trate la manera de seguir en pie. Si usted se cae, vuelve a levantarse y siga pidiendo a Dios las fuerzas y la sabiduría, porque a veces solo pedimos las fuerzas, pero no pedimos la sabiduría. Solo pedimos la fuerza para vencer las pruebas,
pero no le estamos pidiendo la dirección a Dios. Y es acá donde yo quiero cerrar. Cuando Dios te decía que Él es galardonador del que le busca, es porque, así como en el versículo Salmo 25:3, que dice que el que le cree a Dios no será avergonzado. Si usted verdaderamente cree a Dios y sus caminos son agradables hacia Él, Dios no lo va a dejar perder si lo ponemos en el salvadoreño. No lo va a dejar perder, no lo va a dejar avergonzado, como lo dice la palabra. Él no te va a dejar que tú te vayas solo en una batalla. Él no te va a dejar que tal vez tú vayas y seas un músico, por un ejemplo, y que quizás de la nada se te olvidó la pista, se te olvidó qué, yo no sé. Dios te está diciendo de que si tú verdaderamente tenés la fe en Él y tú le agradas por medio de tus caminos, tus decisiones, tus pensamientos, Él siempre te va a recompensar, y te va a recompensar en lo grande, aunque tal vez para nosotros sea tal vez cambiar un poquito, bajarle un poquito el orgullo, bajarle la manera de contestarle a veces a nuestros papás, a nuestros superiores, porque pasa mucho. Yo era de esos niños que quizás el maestro les decía algo y usted salía con otra cosa mejor, y le daba risa todavía porque decía, lo piqué, y le daba nota, y usted seguía, y seguía. Yo era de esos niños. Pero nosotros de veras tenemos que dejar las cosas carnales y saber que tenemos que irnos a lo espiritual. Pero es un proceso, y no importando el tiempo que tal vez a su vecino le tome, o como le pueda tomar el tiempo a usted, como a mí me pasó, que quizás yo lo que menos quería era estar parado hablando y compartiendo mensajes que yo les decía, yo quizás ya hasta me los podía, ya estaba chino a escuchar lo mismo, los mismos pastores, lunes a la iglesia, miércoles a la iglesia, viernes a la iglesia, domingo a la iglesia todo el día, y simplemente vivir ahí. Entonces llegas a un punto en que te asqueas, si lo quieres ver así, te asqueas, y así lo vemos de la manera humana, pero tú no te estás dando cuenta de lo que Dios está formando en ti, así como el ejemplo de los rines forjados o las piezas forjadas. Tú no te das cuenta que tú solo sos el bloque que van a utilizar para algo, pero no vas a hacer nada, o sea, no pudiese ser más que un bloque si no tienes las máquinas, y esa máquina se vuelve Dios. Dios es el que te va a ir forjando, Dios es el que te va a formar, Dios es el que va a tratar la manera de llevar al pie de la letra las cosas. Tal vez como jóvenes de veras a veces nosotros nos desesperemos y nos llenemos de mucha ansiedad, porque tal vez usted tiene algo importante que hacer mañana y quizás ya se quiere ir de campamento, yo no sé, y por eso no está tranquilo, no está disfrutando de estar. Y Dios está diciendo que si tú verdaderamente has venido y le buscas de corazón, Él tiene algo para ti. Usted no sabe si la bendición puede venir ahora, puede venir mañana, puede venir pasado mañana. Lo que sí sé es que Dios no lo va a dejar avergonzado si usted verdaderamente le sigue. Siga creyéndole, no importando si nosotros le fallamos como jóvenes que somos, como niños, ¿sabes? Que a veces, así como un niño necio que le dice te vas a caer, y uno sigue ahí, ¿verdad? Y no se calma hasta que se pega el primer pencazo, como diríamos. Hasta que se pega el primer pencazo, empieza a llorar y se pone a pensar así, diciendo, no me lo dijo. Entonces ese Dios hablándote a ti, diciéndote que verdaderamente te fijes dónde van tus pasos, y que te fijes si verdaderamente tú estás del lado carnal o del lado espiritual. La invitación para mí esta mañana es que aceptemos el reto como jóvenes que somos, de seguirle. No les estoy diciendo que tengan que qué sé yo, imagínense servir a una persona como un esclavo. No es ese el fin. El fin es de que Dios se glorifique en ti y que verdaderamente comprendamos que no somos nosotros, es Él, y nosotros simplemente somos la pieza, somos el instrumento que Dios va a utilizar. Dios tiene grandes cosas para cada uno de nosotros. Yo no sé verdaderamente por lo que usted esté mal o esté inquieto ahora, pero algo sí sé, es que si usted verdaderamente es agradable
con su caminar. Dios no lo va a dejar avergonzado. Y yo esta mañana quisiera orar por cada uno de ustedes, por las cosas que tal vez ustedes no le cuentan a sus padres, por las cosas que tal vez usted sabe que tiene problemas y no las ha comentado con nadie. Así como me pasaba a mí, de que yo no trataba de conversar con mis amigos ni nada. Yo me guardaba las cosas para mí, porque yo decía, ¿por qué él va a saber mis cosas? Y si este chavo de la nada se me voltea y empieza a contar mis cosas, yo me voy a sentir mal, bla, bla, bla. Dios no es así. Dios se lo dice en la Biblia, que es maldito aquel que confía en el hombre, pero no es maldito aquel que confía en Dios. Y eso es lo que yo quiero que usted se grabe en su mente y en su corazón esta mañana, que Dios tiene un gran propósito para usted, pero está en usted en poder probarlo, está en usted en dar ese paso que lo va a conllevar a poder tener una mejor vida en Cristo Jesús. Inclinemos nuestro rostro, vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias, Señor, esta mañana por la oportunidad que me das de estar acá con estos jóvenes, de compartir con ellos, de poder llevar un mensaje que tal vez no solo se lo predico a ellos, Señor, sino me lo predico a mí. Porque nosotros tal vez hayamos venido esta mañana cargados de muchas cosas, de estrés, de tal vez tareas, problemas que pueden existir en casa, problemas que pueden existir tal vez en nuestros trabajos.